Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás por ahí? Buenas tardes, Carnal, qué gusto hablar contigo. Óyeme, bueno, es un gusto siempre hablar contigo. Siempre te veo con una copa de vino en la mano, ¿no? No todo el mundo puede tener la copa de vino en la mano. Esos son los pequeños juicios que le quedan a uno. Entonces, óyeme, mira, déjame presentarte a los radio oyentes. Hoy tenemos a Armando G. Muñoz, que es un escritor de origen cubano, autor de Hilda, que es una novela, Palabras Morbosas, que son unos cuentos eróticos pues muy interesantes y que recomiendo. Recuerdos y Reencuentros, cuentos, y Absolverme no importa, la historia me condenará, que es una entrevista ficticia realizada a Fidel Castro. ¡Wow! Y Tú, Utopía, que es un poemario, y La Rosa Amarilla, otro poemario, y además de eso, es decir, fue ganador del premio Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional en 2015 con su novela Greta Garbo, La mujer que más amé, una novela espléndida, indudablemente. Y Armando, bueno, quisiera hablar, hoy vamos a hablar, es decir, sobre Reinaldo Arenas y las persecuciones que sufrió en Cuba, en esa isla, que es mejor ni nombrarla. Él fue muy perseguido. Recientemente yo he visto una serie de declaraciones, como ahora, bueno, Reinaldo es un escritor internacional después de su muerte. Y además de eso, bueno, es quien lleva el nombre de nuestro premio literario Reinaldo Arenas, que en estos momentos, ahora en diciembre, vamos a dar la cuarta premio de Reinaldo Arenas, entonces este año en novela. Y queremos aclarar de que realmente Reinaldo fue un tipo perseguido en Cuba, ¿no? Perseguido en primer lugar por su posición contra el régimen, porque desde que él ganó El Mundo Alucinante, que era una novela juvenil prácticamente sobre un muchachito y todas sus fantasías y eso, pero su segundo libro ya estaba ya en La Habana, era sobre Fray Servando Teresa de Mier, es decir, un fraile que era perseguido por la Inquisición, y claro, lo mandó al concurso UNIAC y no le dieron el premio, porque tanto Alejo Carpentier como José Antonio Portuondo tenían miedo de darle el premio a un libro que apuntaba a represión, y estamos hablando años 60 y pico. Después de eso la represión surgió por décadas y décadas y décadas, que llega hasta ahora. Y hasta ahora con el artículo 349. Exacto. Y bueno, entonces le dieron una mención y dejaron el premio vacío. Pero vamos, imagínate, le dan una mención y le dejan el premio vacío, es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero te das cuenta. Y bueno, el ganador fue él. Claro. Porque no pueden dárselo. Fray Servando, El Mundo Alucinante fue publicado por edición Diceir en París y después fue publicado en España. Reinaldo se convirtió en un escritor internacional y entonces era temido porque realmente podía hablar mucho. Y claro, en la UNIAC lo toleraban, pero no lo aceptaban por esa misma cosa, ¿no? Entonces, pero no tenían más medios que tolerarlo, porque ya era un escritor internacional, el único realmente de nuestra generación que saltó al terreno internacional. Era en gran parte porque estaba allí Servando, ¿cómo se llama? Este muchacho, el de la edición Diceir. Y entonces, que era el codirector de las ediciones Diceir, Severo Sarduy. Y o sea, ya era un escritor que había que respetar o temer. Y bueno, eso es, pero ya hoy en día saltan por ahí, que no lo podemos publicar porque él dijo que no se publicara mientras estuviera el régimen vigente. Y en realidad
el último libro que Reinaldo publicó en Cuba o el único, fue Celestino antes del alba, porque de ahí en adelante no publicó más nada. ¿Tienes algo que agregar sobre esto que estamos hablando ahora, Armando? Yo te diría, sin temor a equivocarme, creo que fue un tipo muy guapo para su época. Sí. Para el momento que le tocó vivir y donde vivió era muy guapo. Sí. O sea, él se enfrentó al sistema con dos armas a perder. Primero, su homosexualidad, y segundo, ser disidente o ser un crítico del régimen. O sea, él no tenía nada a favor de él, estaba expenso a que le pasara la planadora por arriba, como dirían allá, ¿no? No, y finalmente, bueno, le hicieron una trampa y le pasó la planadora y le metieron 2 meses en el morro. 2 años en el morro. 2 años en el morro. Yo me recuerdo que me lo encuentro con él allá por la rampa, acababa de salir y me lo encuentro por él y estaba todo flaco, encorvado. Imagínate tú si no había comida fuera para los habitantes normales que iba a haber para los presos políticos. Entonces, y después, bueno, en base a sus muchos contactos pudo conseguir el cuartico ese allá en el Hotel Montserrat, que era chiquitico, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos tenía un lugar donde, claro, porque donde él vivía, allá por, es decir, en el oeste de La Habana, con una tía que era comunistoide y lo delataba, en fin. Mi definición de Reinaldo es un gay cojonudo, realmente. Entonces, cuando vino lo del Mariel, porque no había podido irse nadie, pues habíamos de nosotros, porque teníamos que tener menos, para presentar había que tener más de 27 años, y después que se cumplieron los 27 años tampoco te dejaban sortear, salir, porque tenías que estar en la lista. Entonces él, es decir, falsificó una identificación, sí, y pudo es decir, meterse en el lío de del éxodo de Mariel. Él no entró en la embajada exactamente, pero como consecuencia de la embajada del Perú y las 10.000 personas que se metieron dentro de esa embajada, él dijeron, bueno, aquí se tienen que ir todos los gusanos, y eso eran las palabras del régimen, ¿no? Y que gusanos eran los que no estaban de acuerdo con el régimen. Y entonces él logró, entre esos muchos contactos, porque Reinaldo era muy hábil, entonces consiguió, es decir, consiguió que es decir, lo metieran dentro de todos los delincuentes que iban soltando en aquellos botes. Y bueno, llegó así a Miami, y claro, ya cuando llegó a Miami ya tenía varios libros publicados, era un escritor internacional, traducido al francés, a varios idiomas ya, y eso estamos hablando del año 80. Y claro, esa es una de las cosas que les cae mal al régimen todavía desgraciadamente vigente, ¿no? Entonces, y realmente nunca se echó hacia atrás, es decir, lo metieron, mira, en el año 73 fue arrestado junto con Coco Sala por tener relaciones homosexuales en espacios públicos durante una visita a Guanabo. En realidad no era cierto, porque eso fue una trampa que le hizo la seguridad del Estado para, entiende, eventualmente meterlo en la cárcel. Entonces, pero lo más curioso es que varios escritores del UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entre ellos Nicolás Guillén, declararon en contra de sus prácticas contrarrevolucionarias, y se le armó un caso por disidente y homosexual, que también era un delito. Y ante el inminente arresto, sí, le confesó a Irán Prat, un poeta magnífico de nuestra generación, pero que nunca salió de Cuba, todavía sigue por allá por Oriente, de todo deshecho, nunca tuvo el valor para irse. Su decisión de huir del país a través de la base naval de Guantánamo. Y
al día siguiente, parece que Irán Pratt lo delató. Al día siguiente fue emboscado en su casa por la policía, allá en donde vivía en Miramar, en casa de la tía que lo delataba también a la policía. Pero al fin, donde lo arrestaron, logró fugarse de la celda que tenían dentro de la estación de policía en Miramar, escapó a la playa y sobrevivió prófugo en distintos lugares con su propósito de llegar a Guantánamo. Yo recuerdo que una vez llegó a la casa, ya cuando estaba prófugo, cuando ya no tenía amigos, porque ya no era el escritor internacional, sino era el tipo que estaban persiguiendo. Solamente los Abreu y yo fueron los únicos que le tiramos cierta mano. Él llegó a la casa, como yo vivía a unas 3 cuadras de la estación de trenes, para, es decir, quedarse y salir por la mañanita temprano hacia Guantánamo. Él durante años había entrenado nadando mucho allá por Miramar, con el propósito algún día de sí, las cosas se ponían muy difíciles, saltar por la bahía de Guantánamo. Y entonces, o sea, hacia la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Entonces, bueno, mi mujer de aquel entonces le preparó la cama que tenía nuestro perro Pierre, y el perro Pierre lo tuvimos que mandar para la sala, y ahí durmió él. Se levantó temprano, hicimos el desayuno y se fue para allá. Lamentablemente, cuando se tiró en el mar allá en Guantánamo, es decir, dice que sonaban reflectores y sirenas por todos lados, parece que habían radares y eso. Bueno, no lo lograron coger, salió para atrás. Y entonces me acuerdo que yo iba caminando, eso fuera 2 o 3 días después de aquella vez que él había salido para Inter, y oigo un silbido. Pss. Entonces miro para atrás y veo a Reinaldo. Y dice, no, si acabo de llegar ahora por la estación de trenes. Le dije que vivía a 3 cuadras allí. Y entonces, bueno, subió hasta la casa y estuvimos hablando y me estuvo explicando eso que le salió, todos los tipos es decir, de luces y pitidos, etc. Ya cuando eso era un tipo perseguido. Entonces, como no le quedaba, pues se metió en el llamado Bosque de La Habana, que después ya le habían cambiado el nombre de Parque Lenin, imagínate. Y allí, pues bueno, los únicas gente que le llevaban comida eran los hermanos Abreu. Entonces, pero finalmente, bueno, fue apresado, dicen que saliendo del pueblo de Calabazar, y bueno, lo llevaron al Morro. Donde allí estuvo un par de años. Entonces, y claro, bueno, antes de eso ya había confesado a la seguridad de Estado que él era disidente y que iba a rehabilitarse, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que hacen los aparatos represivos del mundo comunista. Y entonces le exigieron, lo más curioso era que debía entregar una lista de personas que conspiraban contra el régimen. Y entonces Reinaldo lo que decidió hacer una lista de la gente que lo había delatado a él. Y esa fue la lista que le entregó a la seguridad del Estado. Y bueno, lo regresaron al Morro. Y finalmente, bueno, lo metieron 2 años por allí, como te dije ahí, que lo encontré allá cuando salió allá lo encontré en la rampa. Y bueno, como no pudieron culparlo de corrupción de menores, porque los muchachos que habían encontrado con él y con Coco Sala en Guanabo no declararon en su contra, su condena fue de 2 años por abusos lascivos, aunque no hubo ningún tipo de prueba. Entonces, meses después fue trasladado a una prisión abierta situada en Reparto Flores, cerca de Miramar, y donde trabajaba en la construcción para los edificios de los soviéticos recién llegados que iban a ayudar a la revolución. Obtuvo la libertad a principios de 1976. Entonces, si tienes algo más que agregar, Armando, sobre esto.
No, yo a mí me gustaría sobre todo recalcar para las personas que no conocen la obra de Reinaldo, que deben leerla. La obra de Reinaldo es desgarradora, es real. Las personas que tuvimos la desgracia de vivir en Cuba, cuando la leemos, de cierta forma siempre vemos el reflejo de alguien que uno conoció, de alguien que uno tuvo de amigo y que vivió esas persecuciones, ese castrismo cruel que nos tocó vivir y donde no hubo oportunidades para salir adelante. O como dijo Fidel en aquella ocasión en LONEAC, o estás con la revolución o estás en contra de la revolución. Ese fue su lema. Y basado en eso se vivió en Cuba toda la vida, o se sigue viviendo en Cuba toda la vida. O eres revolucionario o eres un enemigo de la revolución, y no aceptamos que existan enemigos de la revolución. La revolución cubana fue un engendro diabólico que acabó con la dignidad cubana, con el pueblo cubano, y al postre ha acabado hasta con la nacionalidad cubana. Los cubanos vivimos un éxodo por todo el mundo y hemos perdido hasta la identidad. Es triste que el país que fue ya no quede nada, que sea un país en ruina, que tan en ruina como Siria, tan en ruina como Afganistán, como esos países que viven una lucha, una guerra perenne, ¿no? Como Bosnia, Herzegovina, o como la misma Alemania o Francia en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Cuba estaba próspera, y al final de esta guerra interna que hemos vivido, lo que está es toda destruida. O sea, sin una sola bomba, La Habana estaba... Sí. No, las fotos son impresionantes de La Habana de hoy. Triste ver eso. Es interesante, tú estabas hablando ahora de su... Entonces fue a Guantánamo, y yo siempre me acuerdo de un amigo que hizo ese camino, pero que no tuvo tanta suerte y lo mataron ahí en el mar. Un amigo del barrio, Puchito, le decíamos nosotros, y siempre yo me acuerdo de él. No sé por qué yo tengo a esa persona tan presente en mi recuerdo. Y lo mataron ahí en Guantánamo, a él lo mataron en Guantánamo. Y nunca le dieron el cadáver a la familia, nunca apareció nada. Y se sabe que lo mataron porque habían otras personas con él, que uno logró escapar y los demás, y sabían que le habían disparado el carajo, ¿no? Entonces se sabe que lo habían matado ahí. Pero como también se bombardearon y se ametrallaron los botes de la gente cuando salían de Cuba, los helicópteros tiraban arena contra los botes, o simplemente le disparaban ráfagas ametralladoras a los botes para que la gente no pudiera salir de Cuba. O sea, ese ha sido el genocidio de Fidel. Sí, por los tristes 60 años que se va a cumplir, menos de un mes y medio. Desgraciadamente, en un mes y medio, Cuba va a celebrar el 60 aniversario del triunfo de la destrucción de la isla, del triunfo de la destrucción del país, del triunfo de la destrucción de la nación cubana. Ese es lo único que vamos a celebrar los cubanos dentro de un mes y medio, la destrucción de un país. Perdóname si me fui del tema, pero... Bueno, estamos hablando sobre las persecuciones de Reinaldo Arenas, y claro, parte de las persecuciones de la Reinaldo Arenas vienen precisamente del régimen en que tuvo que vivir, ¿no? En donde, bueno, un escritor, ya cuando él lo tiraron para ese cuartico allá en el Hotel Montserrat, era un escritor de fama internacional, con 2 novelas traducidas al francés y a varios idiomas, publicadas en España. O sea, un escritor de fama internacional. Después de eso, claro, cuando llegó, que pudo escapar en el éxodo del Mariel, como te expliqué antes, con una identidad falsa, pues llegó y pudo escribir de nuevo otra vez El Mar, y entonces y El Color del Verano. Hizo varias de sus novelas, que muchas de ellas habían quedado en Cuba, las volvió a repetir y las pudo publicar. Reinaldo, bueno, tuvo la mala suerte, bueno, también, bueno, creó la revista Mariel, que es una revista literaria en los años 80. Claro, ¿no? Aquí en Miami, pues bueno, a pesar que ya tenía la fama, que eran las cuestiones, tú sabes, culturales son más bien ignoradas. Y además de eso, bueno, participó en una película, Conducta Impropia, y entonces, que fue premiada en Cannes, que se exhibía sobre la persecución
que sufrían los homosexuales bajo la tiranía castrista. Y bueno, en otros varios proyectos. Bueno, lamentablemente su último libro fue Antes que anochezca. Antes que anochezca ya es su autobiografía, y él la había empezado a escribir cuando lo perseguían en el Parque Lenin, ¿no? Aquí en el bosque, del antiguo bosque de La Habana. Y ese le decía Antes que anochezca porque de noche no tenía luz, tenía que ser durante el día que él escribía. Bueno, y llegó a cuando lo dictaminan con que tenía SIDA, eso fue en 1987, él pidió a alguien en el cielo o en el infierno que le dieran 3 años más de vida para poder terminar su autobiografía. Una prórroga de su muerte. Entonces, bueno, y también todos los libros que tenía medio, en realidad Reinaldo publicó cerca de 20 libros. Claro, el más famoso de todo es Antes que anochezca, ¿entiendes? Que lo que escribe es realidad porque yo lo viví, ¿entiendes? Eso es lo que ahora claro, es decir, todo eso en el Parque Lenin, se llamaba bosque, los únicos que lo alimentaban, porque ya cuando ya Reinaldo había perdido todos sus amigos que tenían cuando era el famoso escritor internacional, y lo único que quedaron fueron los hermanos Abreu, que le llevaban comida allá al Parque Lenin. Y bueno, y yo que bueno, cuando fue a la parte de ir a coger la estación terminal, bueno, siempre lo recibimos, ¿entiendes? A mí no me interesaba que lo estuvieran persiguiendo ni nada. Por eso es Antes que anochezca donde le saca los trapos sucios a todo ese elemento del llamado mundo intelectual sufragado por la dictadura castrista. Los únicos de que él habla bien son de los hermanos Abreu y de mí, porque fueron los únicos que lo ayudamos en aquella época. Para mí no le di importancia, pero parece que él lo recordó y lo mantuvo hasta lo último. Lamentablemente, en 1999 ya había terminado su libro Antes que anochezca, su autobiografía, y que se publicó después de haber muerto, ¿no? Póstumamente. Se suicidó en su pequeño apartamento que tenía allá en Manhattan, el 7 de diciembre de 1990. Por eso el premio que nosotros literarios que damos de Reinaldo Arenas lo otorgamos el 7 de diciembre de 1990. Tenía 47 años cuando eso. Y hay que tener un señalamiento. En Cuba, el 7 de diciembre es un día donde se conmemora la muerte también del general Antonio Maceo contra la lucha en la lucha independentista contra los españoles. O sea, él escogió ese día para suicidarse. Entre whisky y pastillas de veneno, pues bueno, ahí murió. Estaba el amigo de Lázaro, y entonces allí en su apartamento. De todas formas, queda su obra, queda sobre todo es decir, Antes que anochezca, que es una de las grandes obras de la literatura hispanoamericana, y que nos alegra tenerlo siempre con nosotros, con nuestros recuerdos. Y ahí el escritor puede desaparecer, pero su obra queda, y eso es lo que le molesta, es decir, a la tiranía castrista y sus voceros. Si tienes algo que agregar para ya terminar. No, de todo, como siempre, darte las gracias por la oportunidad, y ojalá que no se olvide nunca lo que hizo Reinaldo. Yo creo que es muy importante tu trabajo con el premio y estos pequeños programas que sirven para mantenerlo vivo y son un homenaje póstumo a su trabajo. Es triste que haya sido un
perseguido como lo fue en Cuba, donde en aquella época ser, vamos a decirlo suave, ser homosexual era un delito, y hoy casi es obligatorio ser homosexual según lo que dice la hija de general. Sí, sí, aquí ahora prohibido, fue permitido y ahora es obligatorio ser homosexual. Sí. Un poco lo dije, coño. Óyeme. Porque así es nuestro país, así es el país de la ciguaraya. Óyeme. Un abrazo, maestro. Armando, muy agradecido siempre y nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima. Gracias, hermano. Un abrazo. Bye bye.